Lo sacrifiqué todo, para que ella pudiera convertirse en cirujana. El día que terminó su residencia médica, me entregó los papeles del divorcio, y me dijo que yo era solo una fase que ya había superado. Firmé sin decir una palabra, y desaparecí. Ella celebró su nueva vida, ya sin mí. 2 años después, usó los registros del hospital para rastrearme, tras darse cuenta de lo que había perdido. Esta es una obra de ficción, creada con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con hechos o personas reales, es pura coincidencia. El día que terminó su residencia, me entregó los papeles del divorcio, y me dijo que yo era una fase que ya había superado. Los firmé sobre el capó de mi camioneta, se los devolví, y me alejé conduciendo antes de que la tinta se secara. Sin discusiones, sin escenas, sin ruegos, solo mi firma, y el sonido del motor. 7 años. Ese número significa algo, cuando realmente calculas lo que costó. 7 años de tomar turnos extra en el taller, para que su matrícula nunca rebotara. 7 años de comer lo que quedara en el refrigerador, después de que ella estudiara durante la cena, y olvidara que yo existía. 7 años de ver mis propios planes, el negocio que había esbozado en una servilleta, en nuestro segundo año juntos, acumulando polvo en un cajón, mientras yo me aseguraba de que los suyos no se desmoronaran. Yo trabajaba en la planta de un mayorista de joyas, en el Southend de Boston. 6 días a la semana, a veces 7. Ella estaba en su primer año en la Facultad de Medicina. El trato, que nunca hicimos oficialmente, pero que ambos entendíamos, era simple: ella termina sus estudios, yo mantengo todo a flote, y luego, construimos algo juntos al otro lado. Creí en eso durante 7 años. Realmente lo creí. La mañana en que fue asignada a su programa de residencia, la llevé a desayunar a un lugar en la calle Newbery, que ella tenía muchas ganas de probar. Pidió los huevos benedictinos, revisó su teléfono 2 veces antes de que llegara la comida, y me dijo que el programa iba a ser intenso. Le dije que lo sabía, y que yo la respaldaba. Sonrió de la forma en que sonríe la gente, cuando ya han dejado atrás la conversación. Dejé pasar eso. Lo archivé en mi mente, sin entender realmente lo que estaba archivando. Los años de residencia cambiaron la textura de todo. Las horas se hicieron más largas, y las llamadas se hicieron más cortas. Dejó de preguntar por el taller, y dejó de preguntar por cualquier cosa que estuviera fuera de las paredes del hospital. Me dije a mí mismo que era la presión. Me dije que estaba exhausta. Construí explicaciones para cosas que debía haber examinado con más cuidado. Su médico titular, un cirujano cardiotorácico llamado Dr. Harmon, se convirtió en un nombre que escuchaba constantemente. Luego, en una presencia que nunca vi. Y después, en un silencio que ella desarrollaba, cada vez que yo le hacía una pregunta directa. Lo noté. Pero no dije nada. La ceremonia de graduación fue en un hotel de Back Bay, un sábado de junio. Ella caminó por el escenario, y la sala aplaudió, y yo me senté en la tercera fila, pensando que este era el momento por el que habíamos trabajado. Este era el otro lado del trato. Me encontró en el vestíbulo después de la ceremonia, pero no me rodeó con sus brazos, sino con un sobre. Necesito que mires esto, me dijo. Lo abrí estando allí, de pie en medio del vestíbulo, mientras pasaba gente de traje con copas de champán. Papeles de divorcio. Limpios, formales, y ya organizados con pestañas, que marcaban donde tenía que firmar. Los he tenido listos desde hace 3 semanas, dijo. No quería interrumpir la recta final del programa. La miré. ¿3 semanas? Eres una buena persona, me dijo, y su voz tenía la calidez controlada de alguien que le da malas noticias a un paciente. Pero creo que ambos sabemos que fuiste más un capítulo que un destino. Necesitaba a alguien estable mientras construía todo esto. Eso es lo que fuiste. Fuiste una fase por la que tuve que pasar para llegar hasta aquí. Lo dijo sin inmutarse, como si fuera una evaluación médica. Precisa, clínica, entregada y concluida. Miré los papeles. La miré a ella. Saqué un bolígrafo del bolsillo de mi chaqueta, siempre llevo uno, y firmé cada página, allí mismo en el vestíbulo. Le devolví el sobre.
Buena suerte con la carrera, le dije, y me fui caminando. Mi camioneta estaba estacionada a 2 cuadras, en Boylston. Me senté en ella durante unos 4 minutos, sin llorar, sin entrar en pánico, solo pensando en mi próximo movimiento. De la forma en que lo piensas, cuando el movimiento anterior ya se ha cerrado a tus espaldas. Tenía una unidad de almacenamiento en Alston, con cajas que había empacado silenciosamente durante los últimos 2 meses. No porque supiera que esto iba a pasar, sino porque algo dentro de mí había dejado de desempacar las cosas como solía hacerlo. Alguna parte de mí se había estado preparando, sin decírselo al resto. Llamé a mi primo Caleb esa misma noche. Respondió al segundo tono. Pasó, le dije. Él ya sabía a qué me refería. ¿A dónde vas? Llevaba 3 meses mirando hacia Seattle. El negocio de joyería que había esbozado en aquella servilleta años atrás, plata esterlina, hecha a mano, empezando de a poco, tenía un mejor mercado allí, del que tenía en Boston. Menores costos operativos, un tipo diferente de cliente, y además, estaba lo más lejos de Back Bay que podía llegar, sin tener que salir del país. Al oeste, respondí. Caleb se quedó en silencio por un segundo. ¿Cuándo? El lunes. No intentó disuadirme. Por eso lo llamé. Dejé Boston un lunes por la mañana, en una Ford F-150 con 140,000 millas, con todo lo que poseía cargado en la caja, y un remolque enganchado atrás. Sin cenas de despedida, sin anuncios. Redirigí mi correo a un apartado postal en Seattle, cambié mi número, y eliminé las cuentas de redes sociales, que de todos modos ya había dejado inactivas. Probablemente, ella estaba en algún brunch, celebrando. Yo conduje hacia el oeste por la enero del 90, con un Gatorade grande en el portavasos, y sin nada que me tirara hacia atrás. Lo que ella no sabía, en lo que no tenía motivos para pensar en la mañana de su celebración, era que el hombre al que había descrito como una fase, simplemente había dejado de estar disponible por completo. No estaba enojado, no estaba roto, solo me había ido. Y resulta que irse, es algo muy diferente a quedarse esperando. Llegué a Seattle un jueves por la noche, justo antes de que la ciudad perdiera su luz. El horizonte apareció lentamente, sobre la cresta de la enero del 90. Agua gris, cielo gris. El tipo de lugar que no intenta impresionarte, y que, de alguna manera, te impresiona de todos modos. Alquilé una habitación semana a semana, en una casa del barrio de Beacon Hill. Un tipo llamado Emmett alquilaba el piso de arriba. Electricista jubilado, no se metía con nadie. Tenía una cafetera que funcionaba a las 5 de la mañana, sin falta. La habitación era pequeña, la ventana daba a una cerca de cedro, y costaba menos al mes que mi parte de los servicios en Boston. Era exactamente lo que necesitaba. El boceto en la servilleta de hace 6 años, todavía estaba en el bolsillo de mi chaqueta. No era la misma chaqueta, ni la misma servilleta, pero lo había redibujado tantas veces a lo largo de los años, que se había convertido en algo fijo en mi cabeza. Limpio y específico. Plata esterlina, hecha a mano. Empezar con anillos y brazaletes. El tipo de piezas que funcionan, tanto para hombres como para mujeres. Nada de géneros, nada de temporadas. Rango de precios entre $40 y $90. Mercados de agricultores y eventos temporales, para empezar. Una tienda en línea, funcionando en paralelo. Mantener los gastos fijos en cero, durante el mayor tiempo posible. En Boston, ese plan no tenía cabida. Cada dólar que ganaba, se destinaba a las cuotas de la matrícula. A pagar el alquiler de un apartamento que era de su gusto, no del mío. Y a esa especie de lenta erosión financiera, que ocurre cuando 2 personas comparten una vida, pero solo una de ellas está invirtiendo en el futuro. Había hecho los cálculos una vez, a altas horas de la noche, cuando ella estaba en un turno doble, y yo estaba sentado en la mesa de la cocina, con una cerveza y demasiado tiempo para pensar. 7 años. El número que obtuve, lo que había invertido, directa e indirectamente, en su educación y en su estabilidad, se quedó rondando en mi cabeza durante mucho tiempo después de eso. Cerré el cuaderno. Nunca se lo mencioné. Esa era la versión de mí, a la que ella llamaba una fase. Había algo más que ella no sabía.
Algo que nunca le había contado, porque decírselo la habría hecho sentir obligada, y yo no quería eso. Yo quería que ella tuviera éxito porque trabajaba para ello, no porque se sintiera culpable. A los 18 meses de su residencia, me contactó un distribuidor mayorista de Providence, una empresa mediana, que importaba piedras preciosas en bruto y materiales semipreciosos. Habían visto unas piezas que hice para la boda de un compañero de trabajo, y querían hablar sobre una asociación de suministro. No era algo enorme, pero sí lo suficiente para ser un comienzo real. El momento era el equivocado. Ella estaba en el tramo más difícil del programa. 2 residentes de su grupo ya se habían retirado. Ella dormía 4 horas por noche, me llamaba cada vez menos, y las llamadas que se hacía, eran tensas y cansadas. Le dije al distribuidor que necesitaba más tiempo. Me dio 60 días. Al final de esos 60 días, le pedí otros 30. Él siguió su camino. Escribí sobre eso una vez, en una carta que nunca envié. No para ella, principalmente para mí. Era algo que solía hacer, cuando necesitaba pensar con claridad, sin hablar con nadie. La doblé, la metí en un sobre, y la guardé dentro de una caja de documentos viejos, que había estado llevando conmigo desde mi primer apartamento. Se mudaba conmigo cada vez que me mudaba. Vino conmigo a Seattle. Ella nunca supo que esa oportunidad existió. Nunca supo que yo la había enterrado. Mi primera semana en Seattle, conduje por los vecindarios. Pike Place, Capitol Hill, Bayard, Pioneer Square. Estaba observando el tráfico peatonal, prestando atención al tipo de personas que se detenían a mirar cosas hechas a mano, en contraste con los que pasaban de largo. Estaba escuchando al mercado, antes de decirle nada. Para el final de la segunda semana, conseguí un lugar en un mercado de fin de semana en Fremont. Una mesa de 1,80 m, un mantel negro, y 43 piezas que había fabricado por las noches, usando herramientas que había guardado en un estuche rígido, en la caja de la camioneta. Había estado creando piezas en horas robadas durante años. Horas de almuerzo, madrugadas, domingos cuando ella estaba en el hospital, acumulando inventario sin un plan para usarlo. Ahora, tenía un plan. El primer fin de semana, vendí 11 piezas, cubrí la tarifa de la mesa, y compré materiales para 20 más. El segundo fin de semana, vendí 19. Una mujer llamada Lie, que manejaba el puesto junto al mío vendiendo bufandas teñidas a mano, me vio empacar al final del segundo día, y me dijo, pronto vas a necesitar una mesa más grande. Le dije que estaba trabajando en ello. De vuelta en Boston, la celebración que ella había planeado para sí misma, ya estaba siguiendo su curso natural. Sé esto porque Caleb tenía un contacto mutuo, una mujer llamada Evelyn, que había sido amiga de ambos a lo largo de los años, y que no tenía ninguna razón para filtrar lo que mencionaba de pasada. No estaba chismeando. Solo estaba hablando. El médico titular, el Dr. Hartman, no había dejado a su esposa. Ese detalle aterrizó en algún lugar detrás de la celebración, silencioso y específico. El puesto que ella esperaba en el más general, se concretó en un rango menor al anticipado, y con un salario que, después de los pagos de sus préstamos, dejaba menos margen del que sugería el título. El apartamento que había alquilado sola en el Southend, era costoso de una manera que se hizo mucho más evidente, una vez que ya no había un segundo ingreso, absorbiendo parte del costo. Nada de eso era asunto mío. Yo había firmado los papeles. Me había marchado conduciendo. Lo que sucediera en ese apartamento después de mi partida, era su estructura, y le tocaba a ella manejarla. Pero tomé nota de ello. De la misma forma en que tomas nota de los patrones climáticos, no porque tú los hayas causado, sino porque te dicen algo sobre lo que se avecina. Al tercer mes en Seattle, me mudé de la casa de Emmett, a un lugar de 2 habitaciones en Columbia City. Lo compartía con un tipo llamado Boyd, a mediados de sus 30, trabajaba en logística, mantenía la cocina limpia, y no hacía preguntas. La segunda habitación era mía. Convertí la pequeña habitación junto a la cocina, en un espacio de trabajo. Para entonces, el negocio ya tenía un nombre, una cuenta bancaria, y un sitio web, con 12 fotos de productos que tomé yo mismo, contra un trozo de cartón pluma blanco apoyado en la ventana, un domingo por la mañana. Todavía no era mucho, pero era mío. Cada pieza de todo eso, era mía.
Y por primera vez en 7 años, eso importaba más de lo que esperaba. 6 meses después de Boston, el negocio había superado la capacidad de la mesa en el mercado de fin de semana, y aún no había contratado a nadie. Estaba haciendo todo: producción, fotografía, envíos, mensajes de clientes, inventario. Despertándome a las 5, trabajando en el banco de joyería hasta el mediodía, empacando pedidos por la tarde, y de vuelta al banco por la noche. Boyd llamaba a la puerta del taller de vez en cuando, y dejaba un café en el suelo de afuera, sin decir nada. Vale la pena conservar a ese tipo de compañero de cuarto. La línea de plata era constante. Anillos, brazaletes, collares con colgantes, de cortes geométricos y limpios. Nada recargado, nada que necesitara explicación. El tipo de pieza que alguien toma, le da la vuelta una vez, y se la pone antes de irse del mercado. Para el 5.º mes, había dejado de hacer mercados, y moví todo a línea. Una mujer llamada Chloe, que manejaba el contenido social de algunos pequeños creadores de la zona, se puso en contacto conmigo, tras encontrar el sitio a través de un proveedor mutuo. Se ofreció a fotografiar un set de productos adecuado, a cambio de una tarifa plana y un par de piezas. Dije que sí. 2 semanas después de que esas fotos se publicaran, los ingresos mensuales se duplicaron. Reinvertí todo. Nada de mejoras en el estilo de vida, nada de cenas de celebración, solo materiales, mejores herramientas, y una configuración de iluminación adecuada, para el taller. En Boston, el panorama se veía diferente. Evelyn mencionaba cosas sin querer, de la manera en que lo hace la gente, cuando asumen que has avanzado lo suficiente, como para escucharlas de forma neutral. El puesto en el hospital era más exigente de lo previsto. Rotaciones más largas, dinámicas políticas dentro del departamento. Ella no había anticipado la presencia de un cirujano senior en su unidad, que hacía el ambiente difícil para los nuevos médicos adjuntos. Los pagos del préstamo eran fijos. El alquiler en el Southend no era negociable, sin tener que romper el contrato. El Dr. Hartman, alrededor del cual ella había orbitado durante la mayor parte de 2 años, había dejado clara su posición, en algún momento cerca del 3.er mes después de la graduación. La valoraba profesionalmente, y tenía la intención de que siguiera siendo así. Ella había construido una vida, en torno a una versión de las cosas que no se había materializado. El estatus estaba ahí, el título, la bata, el salario que se veía impresionante en el papel, pero la verdadera textura de los días, era algo completamente distinto. Turnos de 12 horas, seguidos de un apartamento vacío, envases de comida para llevar en la encimera, y nadie que le preguntara cómo le había ido en un caso. No digo esto con ninguna satisfacción. Lo digo porque es lo que pasó, y porque es importante, para lo que vino después. Cerca de la marca de los 8 meses, comencé a trabajar con oro. No fue un giro, sino una expansión. Una pequeña línea de piezas de 14 quilates, con un punto de precio más alto, menor volumen, y un cliente diferente. Los márgenes de ganancia eran mejores. El oficio requería más precisión, algo que descubrí que no me molestaba. Caleb vino a Seattle para un fin de semana largo, en octubre. Entró en el taller, miró el banco de trabajo, miró los estantes de inventario terminado, y dijo: «¿Te ves como tú mismo?». Le pregunté qué significaba eso. «No lo sé», respondió. «Simplemente te ves así». Fuimos a un bar deportivo cerca del puerto, el sábado por la noche, para ver un partido. Él tomó una cerveza. Yo tomé un Gatorade. Había estado manteniendo mi cabeza despejada, durante las semanas de producción, hablamos sobre el negocio un rato, y luego dejamos de hablar de ello, que es exactamente lo que haces, cuando las cosas realmente van bien. No hay necesidad de analizarlo hasta el cansancio. Antes de tomar su vuelo de regreso, me preguntó si alguna vez pensaba en ella. Le dije la verdad, menos de lo que esperarías. Asintió, como si esa fuera la respuesta correcta. Tal vez lo era. El momento que cambió la escala de todo, ocurrió un martes de noviembre, aproximadamente a los 10 meses de haber llegado. Una influencer de moda llamada Willow Price, con seguidores de nivel medio, fuerte interacción, y conocida por una estética limpia que se inclinaba hacia los creadores independientes, publicó una foto usando uno de los brazaletes de oro. Sin etiqueta de mención, sin acuerdo pagado.
Lo había comprado a través de la página, 2 semanas antes. El texto mencionaba la marca por su nombre, y decía algo sobre la artesanía que no repetiré, porque sonaría como si estuviera citando una reseña sobre mí mismo, cosa que no voy a hacer. El sitio web colapsó en menos de 4 horas. Para cuando logré resolver el problema de alojamiento, había más de 300 pedidos en la cola. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta, y calculé las matemáticas de los materiales, el tiempo de producción, y las ventanas de envío realistas. Luego, llamé a un joyero que había conocido en el mercado de Fremont meses antes, un tipo llamado Logan, que hacía trabajos de restauración y había mencionado que buscaba horas de contrato consistentes. Le pregunté si quería venir a trabajar 3 días a la semana. Dijo que sí, antes de que yo terminara la oración. La publicación de Willow Price abrió una puerta que condujo a otra puerta. Un representante, que manejaba la mercancía para un rapero llamado Christopher McLaughlin, un artista con seguidores genuinos de nivel medio, al que todavía le importaba de qué se trataba realmente el producto, se puso en contacto 6 semanas después de que la publicación se volviera viral. McLaughlin quería un juego personalizado de cadena y brazalete, para la grabación de un vídeo, con la opción de lanzar una edición limitada bajo una marca conjunta, si las piezas funcionaban. Conduje a una reunión en Capitol Hill, un miércoles por la mañana, con un portafolio y las 2 piezas de muestra que había hecho, basándome en un resumen que su representante me había enviado. McLaughlin estaba en la mesa. Tomó el brazalete, lo giró, se lo puso, y lo miró durante unos 10 segundos. Esto es, dijo. La edición limitada de la marca conjunta se agotó en 72 horas. Después de eso, el negocio ya no era una operación de taller. Era una empresa. Mudé el espacio de producción fuera de la casa de Columbia City, a un pequeño local comercial en Sodo, contraté a un asistente a tiempo parcial para la logística, y abrí una cuenta mayorista con 2 boutiques en Capitol Hill, y una en Portland. Llamé a Caleb un viernes por la tarde, después de firmar el contrato de arrendamiento del nuevo espacio. Contestó, y le conté lo que había pasado. Se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo, ella no tiene idea, ¿verdad? No era una pregunta. No, le respondí, no la tiene. Ella intentó contactarme por primera vez, alrededor del mes 11. Un correo electrónico a una dirección que yo ya no usaba. Solo sé esto, porque rebotó hacia Evelyn, a quien habían puesto en copia en algo hace años, y que de alguna manera, todavía tenía el hilo del correo. Evelyn lo mencionó de nuevo, sin querer, durante una llamada sobre un tema completamente diferente. El asunto del correo, tal como lo describió Evelyn, era simple, solo quiero hablar. No respondí. Técnicamente, no había una dirección a la cual responder, pero incluso si la hubiera habido, no lo habría hecho. Estaba en medio de construir algo, y nada en ese correo cambiaba mi dirección. Yo ya estaba avanzando. Para cuando comenzó el segundo año, el negocio tenía un nombre, que la gente reconocía sin que yo tuviera que explicarlo. No era famoso, pero sí conocido. Hay una diferencia, y la diferencia importa, cuando intentas construir algo que perdure, en lugar de algo que solo alcance un pico. El local de Sodo ahora tenía un segundo banco de trabajo. Logan estaba a tiempo completo. Había traído a una mujer llamada Kingsley, para manejar las cuentas mayoristas y las relaciones con las boutiques, organizada, directa, sin paciencia para conversaciones vagas, lo que significaba que era exactamente la indicada para el puesto. La tienda en línea funcionaba con un cronograma. Lanzamientos limitados, inventario controlado, escasez por diseño, no por accidente. Los ingresos habían cruzado una cifra, que yo había escrito en esa servilleta hace años como una meta a 5 años. La alcanzamos en 14 meses. Me mudé de la casa de Columbia City, a un apartamento de 2 habitaciones en Madison Valley. Mi propio espacio, sin compañeros de cuarto, líneas limpias, buena luz, y una habitación de sobra que usaba como espacio de trabajo secundario, para hacer prototipos. Nada excesivo, pero era mío, completamente mío, hasta la firma en el contrato. Tenía una rutina. Madrugadas en el banco de trabajo, llamadas al mediodía con Kingsley o con los compradores de las boutiques. 2 noches a la semana en un campo de práctica de golf en Bellevue, había empezado a jugar al golf, con esa indiferencia particular de alguien, que lo hace por el silencio,
y no por la puntuación. Los fines de semana, cuando la producción lo permitía, había empezado a hacer trabajos básicos de carpintería, en el taller de la planta baja del edificio, un espacio compartido para los residentes, que casi nadie usaba. Tablas de cortar, pequeñas estanterías, nada significativo, solo el tipo de trabajo que mantiene tus manos honestas, cuando el resto de tu día se trata de números y correos electrónicos. También había conocido a alguien. Se llamaba Emory. Trabajaba en preservación arquitectónica, edificios antiguos, evaluaciones de restauración, el tipo de trabajo que requiere paciencia y tolerancia para cosas que tardan años en mostrar resultados. Nos habíamos conocido a través de Chloe, la fotógrafa de contenido, en una cena que no pretendía ser nada más que eso, una cena. Emory era directa. Decía lo que pensaba, hacía preguntas cuando no entendía algo, y no tenía ningún interés en interpretar una versión de sí misma, para el beneficio de nadie. En nuestra tercera vez pasando tiempo juntos, me preguntó directamente por qué me había ido de Boston. Le conté la versión corta. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, es mucho tiempo, para cargar con el futuro de otra persona. No hubo lástima en su voz, solo observación. Aprecié la diferencia. No teníamos prisa. Ninguno de los dos forzó el ritmo, pero para mi mes 16 en Seattle, ella ya era una presencia constante. Cenábamos juntos 2 veces por semana, y pasábamos las mañanas de los fines de semana, en el mercado de agricultores de Capitol Hill. El tipo de ritmo que se construye, sin necesidad de anunciarlo. Lo que ella aportaba a mi día a día, era claro. Estaba presente cuando estaba allí, y ausente cuando no lo estaba, y ninguna de las dos cosas requería ser gestionada. Eso suena simple. Pero después de 7 años de vivir la alternativa, era lo más valioso que había encontrado. En Boston, los intentos por contactarme habían escalado más allá del correo electrónico. Ella había encontrado un número conectado al negocio, no mi línea directa, sino el contacto para consultas generales en la página web, y le dejó un mensaje a Kingsley. Era profesional en su estructura, pero lo suficientemente específico en los detalles, como para que Kingsley entrara al local de Sodo un miércoles por la tarde, pusiera sus notas sobre el banco de trabajo, y dijera, alguien llamó a la línea de consultas, preguntando por ti por tu nombre. Dijo que era una vieja amiga, y dejó un código de área de Boston. Miré el número, lo reconocí de inmediato, y no dije nada por un momento. ¿Quieres que le devuelva la llamada?, preguntó Kingsley. No, le dije, regístralo, y sigamos adelante. ¿Lo hizo? Ese fue el final del asunto, por mi parte. Lo que supe después a través de Evelyn, a través de ese lento goteo de información, que llega cuando compartes un perímetro social con alguien, incluso después de haberlo abandonado, fue que el año había sido difícil para ella, en formas que iban más allá de lo económico. El cirujano con el que ella se había alineado durante la residencia, para ese entonces había hecho un movimiento lateral, hacia un hospital en Filadelfia, llevándose consigo su red profesional, y cualquier mentoría informal con la que ella hubiera estado contando. El departamento en el que estaba se había reestructurado, lo que significaba una nueva jerarquía, y un nuevo conjunto de relaciones que debía navegar, desde el fondo de una lista de antigüedad que ella había asumido que escalaría más rápido. Había empezado a salir con alguien en el otoño, un médico de urgencias, divorciado, con 2 hijos en fines de semana alternos. La relación duró unos 4 meses. Él la terminó en enero, en una conversación que, tal como la describió Evelyn, con la cuidadosa neutralidad de alguien que repite algo que no está seguro de deber contar, había sido breve y logística. Él le había dicho algo sobre incompatibilidad, sobre la necesidad de estar con alguien que realmente estuviera disponible, sobre la forma en que ella estaba presente en una habitación, sin estar realmente allí. Evelyn dijo que se lo había tomado peor de lo esperado. Pensé en eso por un momento, después de la llamada. No con satisfacción, sino con algo más cercano al reconocimiento. Esas no eran quejas nuevas. Eran simplemente las quejas que ahora otra persona estaba haciendo. Regresó a Boston para un fin de semana largo en febrero, para visitar a su madre, una mujer llamada Ruth, quien siempre había sido cordial conmigo, y cuya opinión sobre el divorcio, yo nunca había pedido, ni recibido. Evelyn escuchó la historia directamente de Ruth, que es como viajó este detalle en particular. En algún momento durante la visita,
ella había estado revisando un armario de almacenamiento, buscando algo, documentos de impuestos, dijo su madre, algo práctico, y había encontrado una caja. Una caja de mudanza, con su nombre escrito con mi letra. Cosas que yo había empacado cuando estábamos juntos, y que ella nunca había desempacado, o había desempacado y vuelto a guardar, sin siquiera mirarlas. Fotografías viejas, algunos libros, algo de papeleo, y un sobre pequeño, sellado y sin nombre en el exterior. Solo una fecha, escrita en la esquina con mi letra. Una fecha de cuando llevaba unos 18 meses en su residencia. Ruth dijo que se quedó sentada con el sobre durante mucho tiempo, antes de abrirlo. Yo no sabía que esa caja estaba ahí. No había pensado en esa carta en más de un año. La había escrito en la mesa de la cocina, en una noche en la que estaba cansado, y en la que fui honesto conmigo mismo, de la manera en que solo lo eres cuando nadie te está mirando. Y la había sellado porque no había a quien enviársela, era solo un registro de dónde estaba, de lo que había elegido, y el por qué. Ella la leyó. Evelyn no sabía exactamente qué decía. Ruth no había compartido el contenido. Solo había dicho, que su hija se había quedado muy callada por el resto de la noche, y que había conducido de regreso a Boston a la mañana siguiente, sin terminar la visita. Me enteré de la carta en marzo, unas 2 semanas antes de que me encontrara. Para entonces, su intento de contactarme, había ido más allá de la línea del negocio. Se había puesto en contacto con Caleb. No de forma agresiva, ni dramática, pero sí directamente. Un mensaje, preguntándole si tenía alguna manera de comunicarse conmigo. Caleb me llamó esa misma noche. Encontró una carta, me dijo. Me quedé en silencio por un momento. Sabía exactamente de cuál se trataba. ¿Quiere hablar?, me dijo. Lo sé, le respondí. ¿Qué quieres que le diga? Lo pensé por unos segundos. No mucho. La respuesta, en realidad, ya estaba decidida desde hacía un tiempo. Simplemente, no había tenido la necesidad de decirla en voz alta, hasta ahora. Dile que no estoy disponible por teléfono, dije. Si tiene algo que decir, sabe dónde estoy. Lo dije como una forma de hablar. No esperaba que lo tomara como una dirección. Pero eso, es exactamente lo que hizo. Apareció un viernes de abril por la mañana. Sin llamar antes, sin un mensaje a través de Caleb. Había sacado mi dirección de los registros de ingreso del hospital, un formulario que yo había llenado 2 años antes, en una clínica de Cambridge, antes de Seattle, antes de todo esto. Cruzó las fronteras del estado, con un trozo de papeleo de nuestra antigua vida, y entró al local de Sodo a las 9 de la mañana, como si todavía tuviera el derecho de hacerlo. Kingsley estaba en la recepción cuando ella entró. Yo estaba en el banco de trabajo en la parte de atrás. Escuché a Kingsley decir, «¿Puedo ayudarte?», en el tono que reserva para las personas que llegan sin cita, y unos segundos después, apareció en la puerta. «Hay alguien aquí para ti. Dice que te conoce personalmente». Yo ya sabía quién era. Dejé la pieza en la que estaba trabajando, me limpié las manos, y salí. Ella se había preparado para esto. Un buen abrigo, el cabello arreglado, la postura de alguien que había ensayado los primeros 30 segundos. Pero no estaba preparada, para el aspecto que tenía el lugar. Las vitrinas, las estanterías, Logan en el segundo banco de trabajo, Kingsley de vuelta en su escritorio, el peso general de una operación en funcionamiento, que no tenía nada que ver con ella. Lo asimiló lentamente. Luego me miró. «Construiste todo esto», dijo. «¿Qué necesitas?», le pregunté. Ella se ajustó. Leí la carta. La de la caja de tu madre. Sé lo del distribuidor de Providence. Sé a lo que renunciaste. Bien, dije. No lo sabía, continuó. Necesito que entiendas eso. No tenía ni idea del peso que estabas cargando. Sé que no lo sabías. Eso no es una excusa. No, respondí, no lo es. Se detuvo. La palabra aterrizó de forma rotunda, y ella lo sintió. Lo intentó de nuevo. No estoy aquí para pedirte que deshagas nada. Solo necesitaba decirte a la cara, que ahora entiendo lo que tenía, y lo que hice con ello.
Había un peso genuino en eso. No voy a fingir que no lo había. Había volado cruzando el país, rastreado una dirección a través de un formulario médico de hacía 2 años, y entrado en una habitación llena de evidencia, de que el hombre al que había descartado como una fase, había construido algo sin ella. Eso requiere valor. Lo reconocí internamente, pero no dije nada al respecto en voz alta, porque eso era lo único que iba a obtener de mí. La puerta principal se abrió detrás de ella. Emory entró con 2 cafés del lugar de la esquina, como solía hacer los viernes por la mañana cuando no estaba en obra. Llevaba un juego de planos de restauración bajo el brazo, y su cabello todavía estaba un poco húmedo por la mañana. Captó la situación en unos 2 segundos. La mujer que no reconocía, la calidad específica del silencio en la habitación, y no dudó ni un segundo. Caminó hacia el mostrador, puso un café frente a Kingsley, y luego se acercó a pararse a mi lado. Natural, sin prisas, sin actuar en absoluto. Me miró a mí primero. Estaré en la parte de atrás cuando termines. Luego miró a mi exesposa, con la expresión educada y serena de alguien que no tiene absolutamente nada que demostrar, y pasó de largo hacia el taller. El silencio que dejó a su paso, dijo más de lo que yo podría haber planeado. Mi exesposa se quedó muy quieta por un momento. Sus ojos fueron a la puerta por la que Emory acababa de pasar, y luego volvieron a mí. Observé cómo hacía los cálculos en su rostro. El espacio, la operación, la mujer que entró como si perteneciera a ese lugar, porque así era. 2 años de una vida que yo había construido, sin mirar atrás. Estar de pie en la misma habitación, que la persona a la que le había dicho que yo era un capítulo, y no un destino. Ya veo, dijo en voz baja. ¿Había algo más?, pregunté. Me miró durante un largo momento, buscando algo, una grieta, una apertura, alguna versión de mí que todavía estuviera esperando. No la encontró. Esa versión había salido de Boston conduciendo un lunes por la mañana, y no había mirado atrás ni una sola vez. No, dijo. Creo que tengo todo a lo que vine. Recogió su bolso, se abrochó el abrigo, y luego, en la puerta, se detuvo sin darse la vuelta. Nunca fuiste solo una fase, me dijo. Simplemente estaba demasiado enfocada en hacia dónde iba, como para ver lo que estaba dejando atrás. Dejé que eso flotara en el aire por un segundo. Lo sé, le respondí. Deberías irte al aeropuerto. El tráfico de Seattle los viernes no es ninguna broma. La puerta se cerró detrás de ella. Kingsley miró su café. Logan siguió trabajando. Nadie dijo nada, lo cual fue la respuesta correcta. Regresé caminando al taller. Emory estaba en la mesa, con los planos extendidos, y el café en la mano. No levantó la vista de inmediato. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, respondí. Me senté en el banco de trabajo, y recogí la pieza que había dejado a un lado hacía 20 minutos. Qué bueno, dijo ella, y volvió a sus planos. Eso fue todo. Sin interrogatorios, sin necesidad de dar consuelo, sin escenas que procesar, solo 2 personas en una habitación, cada una haciendo su trabajo. La mañana continuando, exactamente como se suponía que debía ser. Me había llamado una fase que ya había superado. Voló 3,000 millas, para descubrir que la fase había avanzado de una manera tan completa, que ya no quedaba ninguna versión de ella que encajara allí. Ni una grieta en la pared, ni una puerta sin llave. Nada. Solo un hombre en su banco de trabajo, una mujer en sus planos, y un negocio funcionando, exactamente de la manera en que fue construido para funcionar. Sin ella en él, sin su nombre en ninguna parte, y sin un solo rincón que recordara, que alguna vez se le consideró necesaria. Algunas personas pasan años, esperando una disculpa que haga que el dolor valga la pena. Yo pasé esos mismos años, construyendo algo que hizo que la disculpa fuera irrelevante. Esa, al final de cuentas, es la única respuesta que realmente tiene impacto. La frase del día: cuando alguien minimiza tu valor, tú respondes, convirtiéndote en alguien a quien ya no pueden acceder. ¿Conoces a ese chico que se rebela contra sus padres, se va de la casa convencido de que no los necesita, y 3 años después aparece en la puerta, porque el mundo no funcionó exactamente como lo planeó? Básicamente, eso es lo que pasó aquí, excepto que ella no era una niña.
Era una cirujana, y la puerta a la que regresó estaba a 3,000 millas de distancia, y ya estaba cerrada por dentro. No volvió porque lo extrañara. No al principio. Volvió, porque la vida por la que ella lo había cambiado, dejó de darle resultados. La carrera fue más dura de lo que esperaba. La gente a su alrededor estaba más vacía de lo esperado. Y ese apoyo silencioso que había dado por sentado durante 7 años, el tipo de apoyo que solo notas, una vez que ha desaparecido por completo, no era algo que simplemente pudiera reemplazar. Así es como tiende a funcionar el karma. Sin dramatismo, sin ruido, es solo la realidad poniéndose al día lentamente, hasta que un día, te encuentras de pie en la historia de éxito de otra persona, dándote cuenta de que te borraste a ti mismo de ella. En fin, si esta historia te dejó pensando, deja un comentario abajo. Presiona el botón de me gusta si crees que tomé la decisión correcta, y nos vemos en el próximo.